tardes a todos los presentes. Mi nombre es Guadalupe Hernández Correa, diputada federal de Morena y de Tabasco. Mucho gusto a todos y bienvenidos. Es un gran honor que estén aquí acompañándonos este día. Quiero permitirme presentarles al panel. Aquí junto a mí tengo a una gran compañera. Ella es de la Comisión de Migrantes. Ella es de Oaxaca, es Modesta Fuentes. El compañero Alejandro Quintanar, quien nos va a presentar el día de hoy su libro Las raíces del movimiento de regeneración nacional. El padre Alejandro Solalinde, dirigente de Hermanos en el Camino, defensor de derechos humanos, nominado al Nobel de la Paz. Y también está con nosotros el misionero itinerante José Filiberto Velázquez, quien también nos estará platicando sobre la democracia y signo del reino de Dios junto con el padre Alejandro Solalinde. Me gustaría hacer un poquito más de platicarles sobre el padre Alejandro Solalinde. Él es un sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes, coordinador de la pastoral de la Moralidad Humana Pacífico Sur, Episcopado Mexicano, director de la Red de Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria integral, además de orientación a los migrantes de América Central y América del Sur. Él participó en la cinta La Jaula de Oro, director español Diego Quesada Díaz. Sus reconocimientos son medalla Emilio Krieger del 2011, que entrega la Asociación de Abogados Democráticos, Premio de Paz y Democracia en la categoría de Derechos Humanos, Premio Pavés Virgo de Democracia y Derechos Humanos, reconocimiento Corazón de León otorgado por la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, de la Universidad de Guadalajara, Premio Nacional de Derechos Humanos otorgados por el presidente Peña Nieto el 10 de diciembre del 2012 en el Marco Internacional de los Derechos Humanos. Básicamente el padre ha sido un gran defensor de los derechos humanos y cabe mencionar que por estas posturas en defensa de la democracia, de la que se va a hablar en unos momentos, pues también ha estado él en el ojo del huracán y ha expuesto también su persona íntegra. Pues demos paso al hermano misionero itinerante José Filiberto Velázquez para hablarnos también de la democracia como signo del reino de Dios. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo quiero puntualizar en este tema algunos conceptos. Yo voy a hablar acerca de la desacralización de la política, desacralización de la política y la feminización de la política como medios para lograr la democracia. Me voy a basar en las Sagradas Escrituras para hablar cómo desde ahí en cuestión cultural la democracia ha sido desde un principio una guía para la organización social y cómo en este caso el patriarcado ha impedido que se cumpla el plan del reino de Dios en la política, que es la democracia. Primero que nada quiero partir de los conceptos de la dignidad humana. Nosotros en la tradición cristiana y también judía y musulmana partimos de que somos imagen de Dios, por ende somos personas dignas y Él nos dio 4 características, o tenemos 4 características. Uno es ser seres inteligentes, tener voluntad, tener libre albedrío
y sobre todo la capacidad de relacionarnos con un ser divino, un ser superior, y relacionarnos entre nosotros. Y sobre esto, algo que el Padre ha venido planteando en su libro, cómo es en estas relaciones, tanto con el ser divino o el ser superior y la sociedad, hemos estado siempre ahí fallando, y el reino no puede cumplirse, no puede construirse por la falta de esas relaciones. Entonces hay un concepto que aquí hablamos, que es la democracia. Todos sabemos, ¿no? Es ese poder del pueblo, esa igualdad contra el antirreino, que es solamente una realidad donde solo unos tienen esa dignidad o tienen ese poder. Históricamente, antes de los derechos humanos, ya existían los derechos subjetivos, desde el siglo XII con los nominalistas, con Guillermo de Ockham, y estos derechos sobre el sujeto. Y estos derechos sobre el sujeto tienen que ver con la igualdad y la limitación del Estado y el pontificado sobre el individuo, sobre el sujeto, porque estas autoridades, digamos, morales, que es lo que representa el Estado y lo que representa a la Iglesia, a la jerarquía, muchas veces, o la mayoría de las veces, atropellan la dignidad del individuo, del sujeto. Esto no es de ahora con Peña Nieto, esto ha sido desde la historia de la humanidad. Entonces ha sido siempre esa lucha entre la autocracia y la democracia, entre el poder de todos y el poder de una sola persona. Y teológicamente nosotros tenemos un ejemplo, lo que es la imagen en la tradición cristiana de la Trinidad, que son tres personas iguales entre ellos. Entonces es un ejemplo de cómo se vive la democracia, la colegialidad en nuestra tradición cristiana, y cómo nosotros, si somos imagen de Dios, debemos de imitar esa colegialidad, esa igualdad entre nosotros. Pero ustedes mismos saben, en su partido, díganme cuántas mujeres hay en puestos políticos o representativos. La minoría, ¿no? Entonces no existe esa igualdad, y desde ahí empieza este problema de la democracia, porque volvemos a esta parte de que somos una sociedad patriarcalista, donde el poder entonces emana de Dios, del rey, del hombre y luego los demás, y no de todos como iguales. Entonces está esta democracia, batalla entre la democracia contra el paternalismo. También es una imagen, ¿no?, política. Cuando hay una política paternalista, se enfatiza esa figura de líder como aquel padre, entonces, que tiene esa jerarquía y esa jerarquía lineal. Entonces, contra esa colaboración entre iguales y sin diferencias, que viene del matriarcado. Entonces, de aquí es donde yo aparto de la feminización de la política, como solución, como alternativa para transformar esta costumbre que tenemos de solamente tener hombres en el poder y seguir enfatizando la autocracia. Entonces, el modelo del matriarcado, y esto tiene mucho que ver con la teología, ¿por qué a Dios lo vemos como Padre si las que dan vida son las mujeres? Entonces, viendo desde la teología a Dios como creadora y no como creador, cambiaría, influiría nuestro sistema de pensamiento de ver a la mujer como ese ser creador, ese ser que da vida y ese ser que organiza a los hijos como iguales para colaborar, y no esa idea de un padre, de un autócrata, donde hay una relación superior-inferior, una relación jerárquica. Entonces es una tarea que también
llama a la iglesia a ver a la mujer y darle esa dignidad y podamos tener líderes mujeres. Entonces, esta tarea es pues combatir esta teocracia desde nuestra jerarquía, cualquier jerarquía social, política, en los partidos. Y pues vemos un ejemplo muy presente, ¿no? También la teocratización de la política, que es hacer pensar que Dios ha elegido a tal o tal líder. Entonces, ustedes si han visto una boda, la boda de Urubiel Ávila, ¿ustedes saben cuántos obispos hubieron presentes en esa boda? Más de 10 obispos. En el show. En el show. Entonces, ¿qué signo es eso? ¿No? De que la jerarquía entonces está divinizando esta figura patriarcal a este hombre y enfatiza esta figura autocrática lineal, de que Dios como hombre da el poder al hombre para que tenga sus súbditos. Entonces hay que cambiar esa idea primeramente de Dios como un ser que crea, y ese ser que crea, el regalo lo tiene la mujer. Entonces, y de ahí, desde esa tesis, desde ese comienzo, entonces, modificar en sus estructuras e incluir más a las mujeres. Qué bueno que aquí tenemos un ejemplo de una diputada mujer que está representando dos. Entonces, es algo es un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Y espero que eso se refleje también en los futuros candidatos que ustedes van a elegir, inclusive los candidatos para la presidencia. Y candidatas. Entonces, eso es lo que yo quiero hablar solamente, y espero que si tienen dudas o comentarios, pues ya habrá algún tiempo para clarificar esto. Muchas gracias.